Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre la patología de páncreas. Ya el día de ayer me presenté, me llamo Andrés Anampachaguara, médico cirujano del Hospital Nacional Daniel Asís Carrión. Y algo sobre anatomía del páncreas. El páncreas es una estructura alargada situada en el epigastrio, hipocondrio derecho. En sí es una proyección a esta zona, ¿no? Porque este organismo es de consistencia blanda y lobular y está localizado en la parte retroperitoneal. Bueno, su división se divide en cabeza, luego en cuello, cuerpo y cola. La función pancreática tiene la función exocrina y endocrina. Tiene una posición retropancreática, retroperitoneal, hemos dicho, constituyendo la pared posterior de la transcavidad de los epiplones. Está ricamente vascularizado, sus células contienen gránulos de simógenos inactivos. Acá les presento el páncreas, esa forma que tiene la alargada, una forma que le protege el duodeno en forma de herradura, y también tiene una relación con la vena mesentérica superior, que con la vena esplénica van a formar la vena porta en su parte posterior. Y de igual manera tiene la relación con el hepatocolédoco, ¿no? En su desembocadura, como hemos dicho el día de ayer en la ampolla de Vater. Bueno, esto es para poder ver el conductos de drenaje que tiene el páncreas. Ustedes saben que el conducto de Wilson es la vía principal, el conducto principal que va a desembocar en la papila mayor o en la ampolla de Vater a nivel del duodeno en la segunda porción conjuntamente con el colédoco. Y se va a unir y desde la secreción se van a vertir eso en la cavidad duodenal. Y otro de los conductos, el conducto accesorio que se llama el Santorini, ¿no? Que se va a desembocar un poco más arriba, que es en la papila menor. Esto de la papila mayor es de suma importancia para poder hacer algunos de los procedimientos quirúrgicos vía endoscopía que se hace, como la esfinterotomía o la canulización, para las extracciones de los cálculos que podrían estar impactados en la parte final del colédoco. Bueno, esto es para ver las partes del páncreas. Tenemos la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Bueno, los conductos pancreáticos, ya dijimos que están conformados por el Wilson, que mide de 9.5 centímetros más o menos. Supongamos que sea 10 centímetros, ¿no? Para recordarnos. Ya hemos dicho que ahí tiene un conducto accesorio y que van a drenar todo el conducto conjuntamente con el colédoco. Bueno, las funciones que tiene la función endocrina y la función exocrina. La exocrina está ligado totalmente al proceso digestivo y consiste en producir una secreción que contiene enzimas capaces de hidrolizar las proteínas, grasas y carbohidratos. Mientras que su función endocrina lo cumple los islotes Langerhans, que liberan las hormonas como la insulina y glucagón, que tienen una acción central en el metabolismo de los carbohidratos. Y las células delta, que producen somatostatina. El jugo pancreático está formado por agua, bicarbonato y numerosas enzimas digestivas, como la tripsina y la quimotripsina, que tienen que ver en la digestión de las proteínas, la amilasa que digiere los polisacáridos y la lipasa digiere los triglicéridos o lípidos, que convierten de cadena larga en cadena corta para permitir la digestión, la absorción por parte de las vellosidades mucosas. La ribonucleasa,
la que va a digerir ARN, y también desoxirribonucleasa, que va a digerir ADN. La vascularización del páncreas está dado en su mayor parte por la arteria pancreática, que provienen de la arteria esplénica. De igual manera recibe pues la gastrointestinal, la arteria gastrointestinal, que va a irrigar la parte superior de la cabeza y cuerpo, y las arterias pancreatoduodenales, que van a también irrigar la parte inferior, tanto en la parte anterior y tan posterior. Y las arterias pancreatoduodenales inferior y anterior, posterior, que es la rama de la mesentérica superior, que va a irrigar la cabeza. Acá ya estamos viendo las diferentes, que la mayor cantidad de la irrigación que recibe es de la arteria esplénica, ¿no? Bueno, el drenaje venoso va a ir a los afluentes de la vena porta. Algunos van a ir a la mesentérica superior o esplénica en su mayor parte. El drenaje linfático van a los ganglios pancreatoesplénicos a lo largo de la arteria esplénica, o a los ganglios pilóricos. Esto es importante para ver cuando se hace los procedimientos en casos en cáncer, ¿no? Para determinar qué ganglios van a estar tomados. Las diferencias de la parte nerviosa las diferencias terminan en los ganglios celíacos, mesentéricos, superiores y hepáticos. La inervación va a estar dada por el nervio vago de los espláncnicos torácicos. Acá, lo que hemos dicho. Bueno, las malformaciones congénitas del páncreas. Hay agenesia, pero son raros, están asociados a las malformaciones graves en la vida fetal, ¿no? Y esto se debe a las mutaciones homocigóticas del cromosoma 13-12. El páncreas, la otra falla es la páncreas dividido. El día de ayer decíamos que en el esbozo gastrointestinal se formaban también los esbozos del páncreas, no tanto el esbozo pancreático dorsal y ventral. Cuando esto no se logra fusionarse, entonces tenemos el páncreas dividido. Páncreas anular. Es un anillo de tejido pancreático normal que forma una banda que va a rodear la segunda porción del duodeno. Y esto con el curso de la vida de los años, en los adultos, van a producir o producen una obstrucción duodenal. Acá tenemos, miren, es un tejido normal del páncreas que va a rodear al duodeno en su segunda porción, y con el tiempo que va pasando va a producir una obstrucción. Y como es la solución acá es hacer una excisión, ¿no? Cortar esta banda, liberarlo y dejarlo en una forma ya libre para que no haya obstrucción. Ya bueno, hay páncreas también que no se forman o están fuera del lugar. Principalmente alguno puede presentarse en el estómago o el duodeno, y de igual manera en el yeyuno. Recuérdense, colegas, de que hay los divertículos de Meckel que se ubican en el ilium, ¿no? Muy importante cuando nosotros operamos. Y realmente estos páncreas ectópicos tienen pues su mucosa, sinos pancreáticos normales, glándulas y islotes de Langerhans, ¿no? Y por lo tanto pues nos va a producir algunos problemas que son de tipo dolor, ¿no? O pueden también presentar hemorragia. O también inflamarse, infectarse, ¿no? En el caso de principalmente los divertículos de Meckel. Hay un porcentaje de estos páncreas ectópicos, contienen un 2%, van a estar conformados por los insulinomas. Ya bueno, en cuanto a esta situación del páncreas anular, lo que nos va a producir una obstrucción, un síndrome de
obstrucción digestiva alta y muchas veces también puede producir hemorragia digestiva aguda. Bueno, ahora hablaremos sobre la pancreatitis aguda, ¿no? Ya nos dicen que itis ya es una inflamación del órgano. Entonces, de acuerdo a la definición, es una alteración compleja del páncreas exocrino caracterizado por una lesión acinar aguda y una respuesta inflamatoria que afecta el tejido peripancreático o órganos a distancia. O sea que comienza de una manera localizada, va a dar, de acuerdo a su avance, lesiones peripancreáticas y también va a dar, más que todo, también va a darse, de acuerdo a lo que avance la inflamación, el compromiso pancreático, va a dar complicaciones en órganos a distancia. Ya bueno, de acuerdo a la epidemiología ocurre en cualquier edad, pero la mayor cantidad de estos cuadros se presentan de 30 a 70 años. En cuanto al sexo, en mujeres se presenta más de tipo biliar y los hombres, por razones obvias, la alcohólica, ¿no? Bueno, este es un cuadro muy significativo y tiene una mortalidad de 5 a 10% y puede aumentar a 35% si existen complicaciones. Y si el pancreatitis es de tipo necrohemorrágica, la mortalidad va a ser 50%. Pero si se presenta solamente de una manera independiente, necrosis o hemorragia, entonces va a ser la mortalidad de 5 a 10%. Pero cuando se juntan los dos, tanto sea necrohemorrágica, ya como dijimos, la mortalidad es bastante alta. Etiología. De la mayor cantidad, como ayer decíamos, el problema fundamental que va a dar como etiología es los cálculos, sean de origen biliar o origen primario, y la alcohólica como segunda causa. Bueno, acá tenemos, ¿no?, las enfermedades biliares, el alcohol, las hiperlipidemias también, la hipercalcemia. La herencia también tiene que ver en cuanto en la producción del pancreatitis, traumatismos externos o también quirúrgicos, o también el CEPRE, ¿no? El día de ayer hablábamos de que después de realizar el CEPRE una de sus complicaciones será una pancreatitis. También puede producir una pancreatitis, una isquemia que puede ser duradera, ¿no?, por hipotensión o la circulación extracorpórea. Y para que produzca pancreatitis tiene que haber una obstrucción del conducto pancreático que puede producir por presencia de cálculos, como dijimos, también puede por neoplasias, quistes, por diverticulo duodenal, o también se producen páncreas divididos, ¿no? Cuando hay estenosis ampular, obstrucción duodenal, infecciones de tipo viral o bacterianas o parásitos o micóticas. Bueno, el de tipo biliar tiene que producir una obstrucción por presencia de un cálculo en la ampolla de Vater, lo cual va a producir un edema y disfunción de la ampolla de Vater porque va a haber una regresión, una éstasis de la secreción pancreática, también de la bilis, ¿no? Y se ha demostrado que en aquellos pacientes que han tenido pancreatitis, solamente se ha demostrado la presencia de los cálculos en un 20%. Pero cuando se ha hecho a estos pacientes estudios en ese, ha salido pues de que 80 a 94% presentaban cálculos. Entonces, el tipo biliar es bastante alta, ¿no? Y como ya les dije, el primero tiene que producirse una obstrucción a nivel de la ámpula, luego la inflamación, edema y consiguientes procesos de necrosis, etc. Entonces, la patogenia de la pancreatitis se produce porque hay una afectación de la célula acinar por la obstrucción.
lo cual va a activar la tripsina con la consiguiente participación de las sales biliares y la lecitina, y una activación en cascada del sistema de ceninas, elastasa, lipasa y fosfolipasa. Entonces se produce toda una activación de estos productos y va a producir inflamación, necrosis y hemorragia en algunos casos, ¿no? Ya tenemos una pancreatitis. Bueno, dentro de los síntomas, el dolor va a ser un dolor de tipo constrictivo, de tipo de presión, dolor intenso que va a aparecer de una manera brusca y alcanza una gran intensidad en cuestión de minutos. Y va a estar localizado en el epigastrio y puede irradiarse a ambos los flancos. Es de continuo y tampoco no cede con ninguna posición. Cuando nosotros tenemos un paciente con pancreatitis, pues no va a encontrar una posición de calma, va a estar totalmente en continuo movimiento. Esto va a estar acompañado pues con náuseas y vómitos, pero sin relación con los alimentos. Y de paso, una distensión, una sensación de distensión abdominal. A esto hay que agregarle de que es un paciente con pancreatitis está ansioso, diaforético, y también vemos que va a haber a aumentarse la taquicardia. En el examen físico vamos a ver pues un paciente ansioso, con dolor, con facies dolorosa. Y si nosotros examinamos el abdomen, va a haber una distensión abdominal. Si se ha avanzado ya muchas horas, entonces vamos a tener un paciente deshidratado. Y ya cuando vemos que ya hay un signo de severidad, ya ha pasado 48 horas, 72 horas, entonces ya vamos a ver estos signos de Gray-Turner y de Cullen y Fogg. Este de Cullen es una coloración violácea que adopta el paciente a nivel de la región periumbilical, mientras que los de Gray-Turner es el que se presenta en los flancos o en las partes lumbares, y las de Fogg se presentan, creo que acá se ve, presentan en la región inguinal en forma bilateral. Pero esto es ya una pancreatitis grave, ¿no? Donde ya se ha producido necrosis y hemorragia. Estamos frente a un paciente demasiadamente grave. Bueno, en Atlanta, antes las clasificaciones de pancreatitis se hacía de leve, moderada y grave, pero en Atlanta en 1992 han acordado solamente clasificar en dos clases la pancreatitis, la leve y la pancreatitis aguda grave. Las dos son agudas, ¿no? En leve hay un proceso inflamatorio pancreático agudo en que el hallazgo patológico fundamental es el edema intersticial de la glándula y existe mínima repercusión sistémica, o sea que el dolor o el desconfort, más no haya demasiadamente el dolor, ¿no? Mientras que en la pancreatitis aguda es la que se asocia a fallas orgánicas sistémicas o complicaciones locales con necrosis y pseudoquistes o abscesos. Bueno, necrosis. Bueno, estas tienen que ser, estas necrosis más que todo son descritas y detectadas mediante una tomografía. Va a haber zonas localizadas o difusas del tejido pancreático no viable, ¿no? Y ahí ya está necrótico, que generalmente se asocian a necrosis grasa peripancreática. A la tomografía, como dije, se aprecian como zonas con densidad menor que la del tejido normal, pero mayor que la densidad líquida, ¿no? Y que se incrementa su densidad con el medio de contraste. O sea, se mejora con el medio preferible hacer tomografías para detectar necrosis con contraste. Las colecciones líquidas son colecciones de densidad líquida que carecen de pared, que se presentan precozmente en el páncreas o cerca de él. Y a los pseudoquistes
ya son quistes que tienen una formación de contenido líquida, caracterizado por la existencia de una pared de tejido fibroso o granulomatoso, que aparecen que aparecen ya después de las 4 semanas del inicio de la pancreatitis. Y estos pueden crecer y tienen comunicación con el páncreas, por lo que crecen de tamaño y tienen que solucionarse quirúrgicamente. Abscesos pancreáticos son colecciones circunscritas de pus en el páncreas o en su vecindad, que aparecen como consecuencia de una pancreatitis aguda y contienen escaso tejido necrótico en su interior, o sea que principalmente están compuestos estos abscesos de pus. Bueno, para el diagnóstico del laboratorio, el examen de elección es la amilasa, ¿no? Tiene una especificidad del 70%. Tiene una vida media de 2 horas nada más. Y la disminución, la producción se va a dar a las 48 horas de iniciar el cuadro clínico. Valores mayor de 1000, ya ese es un diagnóstico ya fija, ¿no? Aunque algunos autores dicen que al triplicar los valores normales ya debe ser una pancreatitis. En cuanto a la lipasa, es proveniente de las células acinares principalmente y tiene un aclaramiento más tardío, más lento. Podemos encontrar dentro de los 3 a 5 días del inicio del cuadro clínico. Bueno, también podemos encontrar en la orina un poco más tardíamente, por su aclaración va a ser más tardío. No crean que también la amilasa no solamente aparece en pancreatitis, también puede producir la elevación a otras patologías como colecistitis, como colangitis, etc. Bueno, el examen de elección, como les digo, es la tomografía, ¿no? Que nos va a determinar la presencia de necrosis, nos va a determinar la hemorragia que se puede producir dentro del páncreas, el gas y los pseudoquistes también, y los abscesos también, no nos va a dar un diagnóstico. Bueno, hay calcificaciones también que podemos detectar con una simple radiografía, pero esto ya tiene que ser a partir de 72 horas. Estos signos, miren acá, nos está señalando un páncreas edematoso con líquido en el saco menor y también el espacio pancreático renal en la parte izquierda. De igual manera acá. Bueno, se ha tratado de hacer un diagnóstico etiológico con exámenes auxiliares, ¿no? Por ejemplo, las pruebas hepáticas, en el que vamos a encontrar pues, de que una pancreatitis de tipo biliar va a haber una suba muy rápida de las transaminases, mayor de 3 veces de su valor normal. Y si hay ello, y va a haber también aumento de la bilirrubina, sobre todo de igual manera se acompaña fosfatas alcalina, que se hace de una manera tardía, pero si hay aumento de las transaminases y la bilirrubina, no pueden puede más o menos decir que la etiología es el cálculo, ¿no? Cálculo que se ha enclavado en la ampolla de Bates. De igual manera podemos hacer perfil lipídico de los triglicéridos y si están aumentados más o menos en 1000 miligramos por decilitro, está considerado como causa del pancreatitis. De igual manera la hipercalcemia. Bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a utilizar los criterios de Ranson, el PCR, ¿no? El PCR que vamos a medir día a día, ¿no? Y la de Baltasar. Estos criterios de Ranson se adecúan a los criterios clínicos, ¿no? Y que lo vamos a tener en cuenta al ingreso del paciente. Si un paciente es mayor de 55 años, va a ser la posibilidad de hacer más complicaciones, ¿no? De igual manera, si encontramos una leucocitosis mayor de 16.000,
la glucosa elevada hasta 200 y el ácido láctico mayor 300 y los transaminases tipo TGO 250. Estos se le da un puntaje de 1 y se le tiene en consideración al ingreso del paciente, pero durante los 48 horas posteriores tenemos que estar haciendo la monitorización del hematocrito, del calcio, de la presión arterial, la déficit de bases, también de urea y la pérdida del tercer espacio. Si en los 48 horas se ha producido un descenso de hematocrito mayor de 10 puntos, le tenemos un puntaje de 1. El calcio menor de 8 miligramos, presión arterial en la sangre menor de 60, déficit de bases mayor de 4 milicabentes, aumento de urea mayor de 5 miligramos por decilitro y la pérdida del tercer espacio mayor de 6 litros. Entonces, lo calculamos, cada uno de estos tienen un punto, acá tenemos 12, son total 12. Si hay 3 puntos, la mortalidad va a ser del 1%. Si hay 3 a 4 puntos, 16%. 5 a 6, 40%. 7 más, tenemos más de 100% de mortalidad. 7, 8, ya 100% de mortalidad. Hasta entonces una pancreatitis están viendo pues que es demasiadamente complejo y grave, ¿no? Que pone en riesgo la vida del paciente. Esto han querido hacer una relación de etiología no biliar y biliar. Aparentemente acá con estos datos que nos dan, la biliar sería un poco más benigna. De igual manera no biliar, ¿no? De biliar para poder calcular. Estos son los criterios que se ha dado, que le han dado últimamente, pero hay que tener en cuenta a lo que dijimos en la primera, en cuanto a los criterios de Ransom. Los criterios Baltasar, estos se basan a los hallazgos pancreáticos, a la tomografía. Si es un páncreas normal, su puntaje va a ser 0. Un páncreas edematoso, 1 punto. O páncreas, la C también se le dice inflamación encontrando una inflamación peripancreática, le ponemos 2 puntos. Y una colección pancreática le ponemos 3 puntos. Y en presencia de necrosis de más de 50%, ya va a ser un puntaje de 4. Esto es para poder dar el hallazgo que se encuentra de zonas necróticas, el porcentaje de necrosis a nivel del páncreas. Si un páncreas no tiene necrosis, el puntaje es 0. Si es menor de 30%, es 2 puntos. Si es de 30 a 50, 4 puntos. Y es mayor de 50% de necrosis, ya tenemos 6 puntos. Sumando estos vamos a encontrar pues de 0 a 3, la mortalidad va a ser 3%, la morbilidad 8%. De 4 a 6, la mortalidad es 6% y la morbilidad 35%. Y de 7 a 10 la mortalidad se duplica, se triplica 17% y la morbilidad 92%. Entonces, estos scores que se ha hecho de Ransom y Baltasar es para ver pues los scores A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, el tipo de A es el páncreas normal, B, aumento del volumen del páncreas focal o difuso y conservación del contorno de la glándula. De tipo C vamos a encontrar, inflamación del páncreas y de la grasa peripancreática con pérdida de los contornos. La D, presencia de colección pancreática única mal definida, o sea, va a haber flemón. En el E, presencia de colecciones líquidas peripancreáticas a distancia o 2 o más colecciones pancreáticas. Estos en cuanto a los estadios. Esto teniendo en cuenta el flemón.
Estadio 1, no hay flemón extrapancreático. Estadio 2, flemón en una o dos áreas extrapancreáticas. Estadio 3, flemón en 3 o áreas o más extrapancreáticos. Esto también es igual para ver lo del score, ¿no? Está páncreas A, B, C, que es lo que hemos dicho ya, lo que se le da la puntuación. De igual manera acá el porcentaje de necrosis, ¿no? Páncreas normal, 0, se le da aumento de tamaño, difuso 1, páncreas con inflamación 2, colección intrapancreática o extrapancreática 3, y cuando hay más de 2 colecciones 3. Ya esto de acá ya hemos dicho sobre el score de la necrosis, ¿no? De menor de 30%, 30, 50, mayor de 50 se ponen 2, 4, 6 puntos, y estos son la movilidad y la mortalidad. Esto está al revés, ¿no? Primero viene la movilidad y la mortalidad, ¿no? Casi es igual a lo que hemos dicho, 3%, 6% anteriormente. Bueno, acá la clasificación de la pancreatitis aguda, que hemos dicho que dentro de la severidad, lo que vamos a hacer es que hay una pancreatitis aguda grave, pero dentro de eso también hay una pancreatitis aguda crítica. Hay una que va a haber con falla orgánica transitorio, en el cual los datos de falla orgánica que se resuelven en un periodo corto de tiempo tras la aplicación de las medidas de soporte adecuadas. Y la otra es aquel que hay fallo orgánico que son persistentes, datos de fallo orgánico que no se resuelven en un periodo corto de tiempo tras aplicar las medidas de soporte adecuadas. Bueno, en cuanto a los drenajes, ¿no? Que se hace a las colecciones líquidas agudas o pseudoquistes, se aconseja pues drenar, que puede ser de una manera interna o externa, o endoscópico, drenaje percutáneo, cuando hay colecciones líquidas agudas o pseudoquistes infectadas. Y también si existe clínica de mucho dolor o hay obstrucción biliodigestiva. En este caso de las biliodigestivas hay que hacer con CEP, ¿no? Con endoscopía. El drenaje percutáneo. En enfermos de alto riesgo quirúrgico se recomienda, previo a la cirugía, hacer un drenaje percutáneo. El objetivo del drenaje, en este caso, no es la resección del tejido pancreático, sino el control de la sepsis mediante la eliminación de la secreción purulenta que puede tener los abscesos o los mismos, formación de los líquidos que se encuentran en la parte peripancreática. A pesar de ello, a pesar de que se recomienda de una manera casi profiláctica, se ve que aquellas personas, aquellos pacientes que se ha hecho un drenaje percutáneo, hasta el 50% de pacientes con necrosis infectada tratados con drenaje percutáneo sobreviven sin necesidad de cirugía posterior. Entonces, es muy necesario hacer los drenajes percutáneos de las secreciones, ¿no? Acá, si nos vamos a demorar un poquito, y pongan atención, por favor, es un poquito difícil de comprender, ¿no? Hasta a mí se me ha hecho un poco difícil de comprender. Ustedes saben que la presión intraabdominal se tiene cierta cantidad, y todavía medidos por milímetros de mercurio. En sí, en lo normal es que haya de 5 a 7 milímetros de mercurio. En casos de una pancreatitis, como hay destrucción de tejidos, secreción, etcétera, inflamación, se produce toda una saponificación de tejidos, entonces la presión intraabdominal va a subir. Entonces estamos frente a una hipertensión intraabdominal. Y esto va a producirse cuando la presión intraabdominal va a ser mayor de 12 milímetros de mercurio sostenidos.
o de una manera repetida. Cuando hay una presión intraabdominal un poco mayor a 20 milímetros de mercurio, vamos a estar frente a un síndrome compartimental abdominal. Entonces, este es un cuadro que realmente va a hacer que la circulación o la perfusión intraabdominal va a estar ya comprometido. ¿Y cómo podemos nosotros medir la presión intraabdominal? Sería bueno hacerlo de una manera directa, ¿no? Pero sí se puede hacer de una manera indirecta. Eso evacuando la vejiga totalmente, con una sonda Foley se coloca, se instila 25 mililitros de suero fisiológica isotónica y se expresará en milímetros de mercurio. Felizmente en los servicios de UCI ya tienen líneas para poder medir esta presión intraabdominal. Y cuando vayan ustedes van a encontrar unas líneas que van a estar a la altura de la vejiga. El cero va a estar en el nivel de la altura de la vejiga y hacia arriba ya van los milímetros que se van expresando, ¿no? Entonces, cuando hay un síndrome compartimental, ustedes han escuchado hablar que síndrome compartimental en abdomen, ¿no? No puede ser, pero es si solamente se produce en traumatología cuando hay una hemorragia a nivel de los paquetes musculares, ¿no? Ahí hay que hacer una fasciotomía. En este caso también sí, pues sí se presenta pero una presión intraabdominal sostenida de mayor de 20 mililitros de mercurio. Entonces, nosotros cuando hacemos una laparoscopía, colegas, doctores, lo hacemos a 14 milímetros de mercurio, estamos haciendo una presión intraabdominal, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero cuando hay un síndrome compartimental que está mayor de 20, ya tenemos, pues, una presión sostenida y asociada, y vamos a tener un síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no? Y como hay una disfunción multiorgánica, entonces tenemos que nosotros actuar haciendo una laparotomía de descomprensión. Muchas veces, si no hacemos la descomprensión, muchas veces es necesario controlar esta hipertensión intraabdominal para que no se produzca el síndrome compartimental abdominal. Y esto se puede hacer y esto se tiene que controlar obteniendo una presión de perfusión abdominal, escuchen, presión de perfusión abdominal, o sea, dar la presión circulatoria que se mantenga entre 50 y 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Se saca una media de la presión arterial, se le suma la presión intraabdominal y se divide en 2. Ya nos da una presión de perfusión abdominal que es de 50. Pero si nosotros estamos frente, y esto es persistente o aumenta, entonces estamos frente a un síndrome compartimental abdominal. Entonces lo que hay que hacer es descomprimir. ¿Y cómo le hacemos la descomprensión? Una laparotomía, o sea, hacemos una incisión como para operar. Y de paso hay que una vez que tenemos la apertura del abdomen hay que hacer lavado, ¿no? Evacuar las secreciones, evacuar de repente nos puede ayudar, nos puede permitir hacer la necrosectomía también de la parte pancreática, ¿no? Y hacer lavado y dejar rehenes. Y sí, lo que sí, cuando nosotros abrimos en estos casos en pancreatitis aguda, donde realmente hay síndrome compartimental abdominal, vamos a encontrar un abdomen congelado, un abdomen que casi un aspecto de gelatina, algo así, que las asas dicen que no les toquen, ¿no? Entonces hay que actuar de una manera bien cuidadosa. Ahora, para poder, no se le cierra la cavidad abdominal, se le coloca la bolsa de Bogotá. Ustedes muy posible han escuchado ya de la bolsa de Bogotá. Es un material plástico
como si fuera de Siláctic o de... en sí, ese bolsa de Bogotá es simple y llanamente antes venía pues los sueros, los cloruros o las dextrosas con una protección de una bolsita. Y en Bogotá pues no tenían nada que hacer, no podían cerrar y le colocaron esa bolsa y por eso se llama bolsa de Bogotá. O sea, solamente se fija en la pared de la cavidad abdominal la bolsa, se le cose y como es transparente podemos ver la calidad de las secreciones, también podemos observar cómo están los intestinos de una forma directa. Y a los días siguientes también se puede intervenir para hacer una necrosectomía o evacuación de mayor cantidad de secreción purulenta, ¿no? Y que en un momento dado, ya pasado los 72 horas, un poco más, de repente ella nos da la oportunidad de cerrar, ¿no? Ya cuando el proceso inflamatorio ya ha cedido, ha disminuido. Eso es lo que se llama el síndrome compartimental por la presión, por la hipertensión intraabdominal y por aumento de la presión intraabdominal también, que es mayor de 20. Bueno, en pancreatitis aguda pues tenemos que tener al paciente, en la gran mayor cantidad de pacientes son atendidos en UCI, ¿no? En el servicio de UCI, y tenemos que someterlo al ayuno total. Tenemos que tener una vía central y también tenemos que dar analgésicos endovenosos, una sonda nasogástrica para evitar náuseas y vómitos y también para poder vaciar. Como hay un hilo paralítico prolongado, entonces es necesario también evacuar toda esa secreción que va a producir y que puede todavía, o puede presentarse por regresión hacia la cavidad gástrica, duodenal. Entonces todo eso, mediante la sonda nasogástrica, hay que evacuarlo. Bueno, acá más miren, las medidas generales que se hace. El paciente, bueno, si es grave, tiene que estar en UCI, darle NPO, darle una hidratación de acuerdo a sus necesidades, calcularse en electrolitos endovenosamente. Y el tratamiento específico puede ser con antibióticos, ¿no? Y también hay que identificar las complicaciones y hay que controlar, como también ya les dije, sobre como la hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental o también las mismas necrosis, ¿no? Entonces, en cuanto a los tratamientos específicos, van a consistir en aplicarle ciprofloxacino o paraicole, ¿no? Glichyela. O también podemos utilizar antimicóticos como la anfoteresina o colestina. La alimentación tiene que ser parenteral y dar los requerimientos de glucosa o carbohidratos y proteínas y también grasas. Felizmente ahora sí ya tenemos preparados para poder dar nutrición parenteral ya preparado. Anteriormente sufríamos mucho en preparar con otros cuando no teníamos estos preparados, pero actualmente sí tenemos estos preparados ya más o menos calculados todo lo que es el requerimiento de carbohidratos y proteínas y grasas para cada paciente. También hay que darle una oxigenoterapia, pues no por catéteres o mascarilla, o la mayor cantidad de pacientes, si es grave, van a estar entubados. Bueno, conclusión para la elección de antibióticos en pancreatitis aguda. El imipenem es un antibiótico que se puede dar en forma conjunta con cipro y metronidazol. Van a cumplir las premisas de ser de amplio espectro, ¿no? Que cubran los anaerobios o también los gram positivos y como gram negativos. El imipenem es el antibiótico empírico de elección en la afectación de necrosis pancreática, en la infección de la necrosis pancreática. En caso de aislamiento de germen de gram positivos en la punción pancreática, se recomienda la vancomicina, que puede estar asociada con imipenem. Actualmente no hay suficientes pruebas científicas que apoyen la profilaxis antibiótico, ¿no? Contra las bacterias o hongos en pancreatitis aguda. Entonces hay que estar, para comenzar el tratamiento, hay que estar seguros de que hay complicación de infección
principalmente infección a nivel de necrosis pancreática. Bueno, esto es para ya grabar, para fijarnos un poco más que las medidas de apoyo son pues los líquidos intravenosos, electrolitos, analgesia, antibióticos, apoyo respiratorio con ventilación mecánica en algunos casos. Lo más importante es que hay que suprimir la secreción pancreática exocrina. ¿Y cómo lo hacemos? Ya dijimos con la aspiración nasogástrica mediante la sonda, los bloqueadores H2, igualmente los bloqueadores de protones que ahora ya tenemos, los antiácidos, los anticolinérgicos, el uso de glucagón, la calcitonina, somatostatina, el péptido Y, antagonista de los receptores de la colecistocinina. Bueno, hasta ahí lo que es la pancreatitis aguda, la crónica. Esta es una inflamación del páncreas con destrucción irreversible del parénquima exocrino, por fibrosis y desaparición del parénquima endocrino. Las causas. Va a ser la obstrucción del conducto por neoplasias, traumatismos, pseudoquistes, pero de una forma prolongada. Pero hay causa alcohólica también a aquellas personas que consumen una forma excesiva y prolongada de alcohol. Es la causa más común. Hay algunas enfermedades tropicales que también producen pues, la obstrucción de la vía pancreática y más que todo son enfermedades tropicales, como digo, que se producen en África y Asia, ¿no? Y la herencia también, hay una herencia, eso se da a nivel de la mutación de los cromosomas. Patogenia. Entonces, cuando hay obstrucción ductal por concreciones, y va a haber un aumento de concentración de proteínas pancreáticas, entonces genera tapones que van a obstruir el canal pancreático y por lo tanto van a producir una pancreatitis crónica, ¿no? Y también una agresión oxidativa, porque hay una producción excesiva de radicales libres. Esto va a favorecer pues, la fusión de los lisosomas y necrosis de las células acinares, inflamación y fibrosis. Hablemos algo sobre los pseudoquistes. Se forman mediante el tejido fibroso en zonas de necrosis de grasa o hemorrágica, cargados de enzimas pancreáticos. A veces suelen ser solitarios, pueden situarse dentro del parénquima pancreático o afectar la bolsa del epíplon, ¿no? O estar fuera del páncreas. Ubicarse en zona retroperitoneal entre el estómago y el colon transverso o hígado. Esto es necesario que haya una conexión, una comunicación con el páncreas para que pueda seguir creciendo este pseudoquiste y tiene que ser solucionado quirúrgicamente. Son carentes de revestimiento epitelial y corresponden al 75% de los quistes de páncreas. Son precedidos desde episodios para que haya pseudoquistes tiene que haber habido un proceso de pancreatitis aguda. Este es una pseudoquiste, ¿no? Bueno, hasta ahí es lo que es respecto a la pancreatitis aguda. Ahora hablaremos sobre cáncer de páncreas. Bueno, estos pueden ser los tumores epiteliales, mesenquimales, esos son los no endocrinos, y hay también tumores endocrinos. En cuanto a los epiteliales, vamos a ver los sólidos. El adenocarcinoma es el 90% de cáncer. También de tipo quísticos, como el adenoma microquística, seroso, tumor quístico mucinoso, neoplasia mucinosa papilar intraductal. Y los mesenquimales, el zoanoma, leumiosarcoma, rhabdomiosarcoma, liposarcoma y otros. Y entre los tumores endocrinos tenemos el gastrinoma, avipoma, insulinoma, pepeoma
y la somatostatinoma y otros. El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte en hombres y mujeres. Es el segundo tumor digestivo más frecuente, el tumor digestivo con peor pronóstico. La supervivencia media de que no recibe tratamiento es de 4 a 6 meses. Solo el 10 a 20% son susceptibles de resección con intención curativa. Solamente 1 a 2 de 10 pacientes son susceptibles de que se les puede operar. Pero tras la cirugía, menor de 20% sobreviven al año y solamente el 5% a los 5 años. Ya dijimos que es más frecuente en hombres, de 2 a 1 en cuanto a las mujeres, y se presenta en la 7ª, 8ª década de vida. Y el 80% de estos casos se presentan en mayor de 60 años. Bueno, tipos celulares en páncreas tenemos las exocrinas, de las células acinarias se constituye el 80%, de que conductos ductales 15% y adenocarcinoma. De células endocrinas y de islotes de Lange 1%. La localización constituye de 70 a 75% en la cabeza. El 5 a 10% en cuerpo, 10 a 15% en la cola, y a veces la distribución es multicéntrica, o sea, puede producir tanto en la cabeza como en la cola o en el cuerpo. Bueno, más manifestaciones clínicas. Como todo cáncer, pues necesita que se desarrolle, ¿no? Que para poder dar sintomatología crezca de suficiente tamaño. Y estos van a dar pues una sintomatología cuando están a mayor de 3 a 5 centímetros, o más o menos, o hayan invadido el conducto biliar, que un 90%, o el conducto pancreático, o también el duodeno. Entonces, si hay una obstrucción biliar, nos va a dar pectinicia progresiva, coluria, acolia, prurito, y también podemos encontrar nuestra vesícula, lo que nosotros queremos siempre palpar es la de Courvoisier, vesícula de Courvoisier. Y la obstrucción continua pancreática nos va a dar también una pancreatitis crónica. Nos puede dar una pancreatitis crónica si esto tiene un largo proceso, ¿no? del cáncer. La obstrucción también duodenal, que nos va a una obstrucción y nos produce una obstrucción digestiva alta y va a dar un síndrome emético y algunas veces una hemorragia digestiva alta. Ya las manifestaciones, como les dije, es un dolor sordo continuo, un dolor abdominal alto irradiado a la espalda, a la parte dorsal, empeora por la noche en decúbito supino, mejora en la antiflexión y no va a ceder con los analgésicos. Las causas del dolor es principalmente por la invasión de plexos nerviosos o obstrucción de conductos. Pruebas de laboratorio. Bueno, es necesario hacer algunos marcadores, algunos exámenes, ¿no? Como por ejemplo la de determinar la bilirrubina directa, el PCR. Esto va a ser, ya sabemos que es una respuesta inflamatoria de manera sistémica. Y va a determinar un valor pronóstico. Y hay que hacer marcadores de antígenos, sea 19.9. Lo malo que estos no son pues, patognómicos, no son precisos, ¿no? Que también hay en patologías benignas, en patología biliar, hay aumento en problemas hepáticas o en problemas también pancreáticos de tipo colestáceo, ¿no? Bueno, se ha visto también que algunos pacientes no expresan este antígeno, entonces no es útil como cribado. Posee pronóstico, es útil en la monitorización del tratamiento, detección de las recidivas. Bueno, sí, pues algunos sí lo utilizan, pero algunos esto está en duda ya.
para poder, los exámenes auxiliares para poder detectar el cáncer de páncreas, vamos a utilizar ecografía, tomografía computarizada, ecoendoscopía y la resonancia magnética. En cuanto a la ecografía, bueno, es un examen auxiliar que realmente tenemos todos. Hay alta disponibilidad y es barata, ¿no? Y es inocua, no hay agresión, nada de esas cosas. Es la primera técnica a realizar si hay ictericia, ¿no? En este caso nos va a dar pues la dilatación de las vías biliares y pancreáticas y al nivel de la obstrucción. La sensibilidad de este aparato, de este examen, es 95% si el tumor es mayor de 3 centímetros. Permite el estudio citológico mediante la ecoendoscopía que podemos realizar, lo podemos obtener por una punción de aguja fina. Las limitaciones va a ser cuando hay mucha producción de gas, va a haber obesidad, son algunas de las limitaciones. Especialmente el cuerpo y cola no se va a poder ver, ¿no? Y requiere complementar estudios con otras técnicas como la tomografía. En cuanto a la tomografía helicoidal o TAC multicorte, bueno, vamos a ver pues, que es en la primera exploración va a ser de carácter diagnóstico, a realizar ante la sospecha clínica, ¿no? O los hallazgos ecográficos que hemos encontrado. Es la técnica de lesión para la estadificación, lo que mejora, valora la extensión y la localización, la invasión vascular, la resecabilidad de las metástasis que puede dar a distancia. Todas esas cosas va a detectar la tomografía. Y nos va a detectar también tumores menor de 2 centímetros. Y la diferenciación entre adenopatías inflamatorias o neoplásicas. Bueno, va a valorar más la superficie hepática y la existencia de carcinomatosis peritoneal. Acá, por ejemplo, nos está haciendo que hay una lesión hipodensa a nivel de la cabeza de páncreas. Ahora, la ecoendoscopía es un aparato que ya se utiliza durante la operación o también podemos hacer desde afuera, pero con endoscopías. Va a detectar lesiones, miren, de hasta 2 a 3 milímetros de tamaño. Es la técnica con mayor valor para la detección del cáncer de páncreas. Mayor sensibilidad que el TAC para la detección de linfadenopatías, ¿no? Porque vamos a detectar en una forma directa si están o no están comprometidos los ganglios que se encuentran periféricamente al páncreas, o también podemos ir un poco más allá a los ganglios regionales. Y nos va a permitir también el estudio citológico mediante la punción. Acá sí podemos utilizar también la aguja de punta fina. Los inconvenientes que no es útil para valorar la afectación a distancia, ¿no? No vamos a determinar que hay metástasis hepáticas, es menos que la tomografía para la invasión vascular. No nos va a informar totalmente. No se informa hasta dónde llega la eco, ¿no? No se puede realizar si hay obstrucción duodenal. El problema es que no hay mucha disponibilidad. Va a permitir mejor el diagnóstico y la estadificación del cáncer de páncreas. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética, es similar para la tomografía en cuanto a la precisión diagnóstica, pero más cara y de duración más prolongada. La indicación va a haber cuando hay contraindicación pues, de la tomografía, de repente pacientes que que son alérgicos al contraste, ¿no? Entonces tenemos que hacer una resonancia magnética. Y se hace cuando hay sospechas de cáncer no detectado también por tomografía y no se dispone de ecoendoscopía. Y también en la recurrencia después de la cirugía. La colangiopancreato
grafía, resonancia, es altamente sensible para el estudio de los conductos pancreáticos y biliares. Ha desplazado en sí en este momento al CEPRE, ¿no? Porque nos va a dar signos indirectos del cáncer de páncreas. Pero los que contamos con CEPRE vamos a preferir por el momento al CEPRE. Los inconvenientes no sirven para realizar el estadiaje, no permite estudio histológico. Bueno, este es nuestro famoso colangiopancreato, grafía retrógrada endoscópica, la famosa CEPRE. Esto nos va a dar pues signos indirectos de infiltración de los conductos biliar y pancreático, porque vamos a ver de una manera casi directa con el endoscopio. La sensibilidad es elevada y la especificidad también a 92 a 97% respectivamente. Permite el estudio histológico. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos con el endoscopio podemos hacer un cipillado y obtener las células y mandar a anatomopatología y estudiarlo, ¿no? Y ver si realmente hay células que tienen cáncer, ¿no? Que están alterados para el cáncer. Presenta complicaciones graves, sí, pues, de 10 a 10%. Como ayer dijimos en la CEPRE, los que presentan las complicaciones de la pancreatitis, la hemorragia y la perforación. La indicación, si persisten dudas, diagnóstico después de las técnicas no invasivas, ¿no? Sí, hay que hacer de todas maneras. Y nos va a permitir también hacer un drenaje cuando hay ictericia, cuando hay obstrucción de la vía biliar, ¿no? De la vía biliar o la ampolla de Batter, que nos va a permitir colocar un stem, un prótesis, ¿no? Un stem que nos permite para que pueda seguir drenando cuando hay obstrucción. O también de igual manera va a drenar pues, del conducto pancreático. Bueno, el diagnóstico diferencial de la masa pancreática, pues hay que tener una pancreatitis crónica, también de la región ampular, que puede haber un ampuloma o un tumor duodenal, algunos linfomas y otros tumores pancreáticos son sólidos, que pueden ser tumores endocrinos. Bueno, ¿qué es lo que se debe hacer cuando hay un cáncer de páncreas? Hay que hacer una cirugía, pero con intención curativa, pero para ello hay que utilizar la técnica de WIPO o Whipple. Estos pacientes después de la operación de 10% a 20% de cáncer de cabeza de páncreas, van a hacerse de 10% a 20% de cabeza de páncreas y un 5% de cuerpo de páncreas y también de cola de páncreas. La técnica es agresiva, o sea que lo que han realizado, ¿no? Estos son estudios, solamente han hecho este porcentaje de intervenciones, de 10 a 20% en cabeza y en cola de páncreas, cuerpo y cola, un 5%. La técnica es agresiva y compleja, ¿no? Porque requiere que se realice en centros especializados y de referencia. Y esto es por la razón de que se necesita, unos destruyen, otros construyen, y tiene una duración muy larga, de 4 a 6 horas, ¿no? A veces hasta 8, depende, ¿no? En estos casos la mortalidad es baja, ¿no? 5%, y la morbilidad es aceptar 30 a 40%. La supervivencia a los 5 años va a ser menor de 10%, una media de 10 a 20 meses, ¿no? La tasa de recidiva va a darse, pues, 80% a los 5 años. Y de estos 80%, el 80% va a ser en los primeros 2 años. Bueno, también se puede utilizar después de la cirugía un tratamiento coadyuvante, o sea, la quimioterapia, pero con un poco resultados un poco no tan buenos, ¿no? Cuando encontramos una
un cáncer localmente avanzado y con metástasis, lo que nos queda hacer una quimioterapia que realmente no hay buenas respuestas. Cuando hay obstrucción, hay que dar tratamiento, obstrucción biliar o pancreático, un tratamiento mediante el CEPRE, tratamiento endoscópico, colocar prótesis, ¿no? Y también algunas veces se puede hacer, también puede colocar mediante una pancreatografía transparieto hepático, ¿no? Con una punción percutánea, ¿no? De colocar prótesis cuando hay una obstrucción. Y cuando hay obstrucción duodenal, derivación quirúrgica, pues, ¿no? O endoscópica, o colocando prótesis. El dolor, cuando no es controlable con fármaco, entonces te puede hacer también neurolisis del plexo celíaco. Bueno, esto es para ver el estadiaje. El estadio 2 va a estar limitado el tumor menor de 2 centímetros. Estadio 1, este es, en cuanto a las letras, ¿no? A, B. Estadio 1B, el B va a estar limitado al páncreas y esto depende del tamaño de la diferencia de del AB es el tamaño del tumor, pero los dos están localizados en el páncreas. Menor de 2 centímetros en el A y el B mayor de 2 centímetros. Eso corresponde a la T1, a la T2. Mientras que el 2A va a haber pues la extensión más allá del páncreas, ¿no? Sin afectar a la arteria mesentérica o tronco celíaco, incluyendo, en este caso, de la vena mesentérica superior y porta, ¿no? Portal. Y ese es ya corresponde al T3. En el T4 ya tenemos el estadio 3, que el tumor ya es extrapancreático que afecta la arteria mesentérica y tronco celíaco. Y hay en este caso ya es irresecable, ¿no? Ya no se puede resecar. Aunque últimamente algunos cirujanos oncólogos pues son más avesados y pueden resecar todas las arterias mesentéricas, inclusive el tronco celíaco mismo, y pueden reemplazar con prótesis, ¿no? Pero lo más dable solamente para poder operar mediante Whipple es el 1 hasta el 2. Por ejemplo, en el 2B va a estar tomados los ganglios regionales, ¿no? Positivos. No implican irresecabilidad, sí se puede resecar mediante el uso de la endoscopía, ¿no? Para detectar qué ganglios están tomados, ¿no? Mediante la punción con aguja fina. Y el estadio 4 ya pues hay metástasis a distancia y ese es resecable también. Este es para que ustedes vean, lo estudien, lo graben. En cuanto al tratamiento de radioterapia, bueno, el quirúrgico va a ser pues, por la determinación del estadio, como ya dijimos. El carcinoma de páncreas o de región periampucular, el estadio 1 indica una enfermedad localizada. El estadio 2, extensión a los tejidos circundantes, duodeno, vena, porta, pero esto es resecable, como le dijimos. En estos dos estadios podemos hacer una resección. En caso de 3, si hay que metástasis, solamente son paliativos, ¿no? Y de igual manera en el 4. Acá las técnicas del Whipple, ¿no? Pancreato, duodenectomía, con preservación de píloro. Anteriormente, lo original del Whipple es que se llevan parte del antro, ¿no? Y se hace una derivación, una anastomosis como Yiyu, ¿no? Entonces, ahora por lo menos se trata de preservar el píloro con fines de que cumplan sus funciones fisiológicas. De igual manera se hace pancreatectomía media y también la pancreatectomía medial. Bueno, eso no es nada. Bueno, tratamientos de cabeza de páncreas. La resección quirúrgica es el estándar de oro y único tratamiento con fines curativos.
La técnica quirúrgica de elección para el cáncer de cabeza del páncreas es el pancreatoduodenectomía, la operación de Whipple. Esta técnica involucra la resección de la cabeza del páncreas. Escuchen, colegas, el duodeno, los primeros 15 centímetros del yeyuno y el colédoco. A veces debe de incluir la vesícula biliar. Y en algunos casos una resección parcial gástrica, que les había dicho. Pero ahora se trata de mantener más. Esta es la operación, pues no, miren, se saca la cabeza de páncreas, todo el duodeno, dejando la porción, la primera porción del duodeno, hasta 15 centímetros, teniendo en consideración del ángulo del 3. Y sale vesícula y también sale el colédoco o el hepatocolédoco. Y la reparación es esta, ¿no? Una asa desfuncionalizada en forma término-terminal con la cabeza del páncreas o con el cuerpo del páncreas, una anastomosis, un enterramiento del páncreas, luego una anastomosis término-lateral del hepático y la primera porción del duodeno también se hace una anastomosis término-lateral. Esta es otra manera, ¿no? Esta es otra manera de hacerlo, ¿no? Pues todo lo que sale, bueno, y todo lo que sale, la cabeza de páncreas, todo lo que es también la vesícula, o acá han respetado acá la vesícula, bueno, no hay que respetar porque al final va a traer complicaciones cuando se presentan litiasis, ¿no? Y acá hasta los 15 centímetros del yeyuno. Acá sí le ha hecho una reparación un poco más de diferente manera, ¿no? Mira cómo el cuerpo del páncreas le han puesto en una asa en forma de omega, ¿no? Pero una anastomosis latero-terminal, de igual manera acá con el hepático latero-terminal, y luego terminal latero con lo que es la primera porción del duodeno. Esto es una pancreatectomía de la cola de páncreas que tiene que sacarse o desecarse o resecarse conjuntamente con el vaso. Eso ya se reseca cola y se hace una sutura tratando de vertir lo que queda, ¿no? La que trata de queda lo que es ¿no? Esa es una operación un poco más benigna, ¿no? No es tan grande. Bueno, las opciones de primera línea, las opciones de la primera línea en cuanto a terapia incluyen con una combinación de fluorouracilo, leucocorina, eritocán y oxaliplatino, denominado, este es polfirino. También se puede utilizar la gencitabina más NAB, paclitaxel. La gencitabina sola es para los pacientes que no están suficientemente sanos como para recibir los dos combinaciones anteriores, debido a los efectos secundarios que presentan. Bueno, ustedes saben que todos los quimioterápicos pues son tóxicos, ¿no? Y ocasionan una serie de problemas en pacientes. En ocasiones se puede usar por otra combinación basada en la gencitabina o fluoracilo. Entonces, estos son algunos de los medicamentos que se utilizan paliativamente. Muchas gracias y disculpen la demora, colegas. Y a ver, llegamos a la parte más importante que es la parte de las preguntas. Doctores, ¿están? Preguntas, doctores. Bueno, ya que no hay preguntas, doctores, que pasen una bonita Navidad, que en familia no salgan, usen la mascarilla, mantengan el distanciamiento, lávense bien las manos y mantengan los protocolos.
no es necesario reunirse. Creo que esta va a ser la Navidad que más íntimamente vamos a pasar con la familia, como debe ser una Navidad. Muchas gracias y que pasen una feliz Navidad, colegas. Feliz Navidad, doctor Nampa. Que lo pase bonito. Muchas De igual gracias. manera, doctor. Muchas gracias, doctores.